todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Práctica Test. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de análisis del libro para la conducción en Chile con el primer tema, que es los siniestros de tránsito. Este tema se divide en dos partes. El primero son estadísticas de siniestros en Chile, aunque también se habla de estadísticas de siniestros en el mundo. Y finalmente sistema seguro, que es algo que no es difícil. Entonces prepárense para un tema lleno de estadísticas, de porcentajes, que no son tan difíciles porque aquí nos vamos a encargar de darle sentido. Le damos la bienvenida al profe Anthony, que nos hace una introducción a este tema. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, muchas gracias. Perfecto, profe. Vamos al tema, los siniestros de tránsito. Bueno, como tú muy bien decías, este tema se trata de harta estadística, ¿cierto? De estadística, de saber dónde, cómo, cuándo ocurren los accidentes, los siniestros, ¿ya? Y sobre todo, para comenzar, debemos saber que es un error llamarle accidentes de tránsito. Perfecto. ¿Ya? Porque se define como accidente un suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño, ¿ya? Y en este caso, sabemos que la razón, en este caso porque se le cambió, porque sabemos que los accidentes de tránsito, o ahora llamados siniestros, no son impredecibles, o sea, no son tienen, accidentales en el fondo. No tienen nada de azaroso, o sea, sabemos cómo ocurren, por qué ocurren, dónde ocurren más, y en los lugares y los horarios incluso cuando se ocurren más siniestros de tránsito. En el mundo de los seguros ya se hablaba mucho de esto, cuando uno confirma un seguro, contrata un seguro, siniestralidad, como ese concepto estaba fuertemente arraigado ahí, ¿cierto? Entonces, claro, creo que la idea es comprender que la mayoría de estos hechos son por una intención, ¿cierto? Pero por una acción humana. Exactamente. Como decíamos en otro capítulo, muy parecido a los incendios, ¿cierto? Los incendios forestales que tristemente ahora están ocurriendo de manera más frecuente. Entonces, con esta acción humana significa que serían evitables. Eso es lo principal, ¿o no? Exactamente. Perfecto, profe. ¿Y qué podemos contarle a las personas que están preparando su examen teórico de conducción respecto a esto? ¿Cómo me lo pueden preguntar? ¿Qué debería aprender respecto a ese concepto de siniestralidad o cuándo ocurren más? Porque tú dices que el libro nos dice que sabemos cuándo ocurren más. Claro, aquí por ejemplo dice que si los siniestros de tránsito fueran accidentales, Ajá. ¿Cómo podríamos explicar que aumentan cuando llueve, por ejemplo? Ahí tenemos primer dato, Ya. aumentan cuando llueve. ¿Por qué hay tantas personas fallecidas por siniestros de tránsito durante la noche? Quiere decir que Más los que en el día. siniestros de tránsito nocturnos son más fatales que los del día. Perfecto. Y también cuándo es el periodo con menor flujo de vehículos en la noche y por qué las personas que han bebido alcohol también tienen más siniestros, generan más siniestros de tránsito. O sea, son tres razones o causas muy puntuales. Exacto. ¿Cierto? Sabemos que hay más siniestros cuando llueve. Sabemos que hay más víctimas fatales en los siniestros que son de noche. Y sabemos que las personas que beben provocan más siniestros. Exactamente. Perfecto. O sea, ahí yo te puedo dar tres razones. Por ejemplo, cuando llueve, porque no tomamos las medidas, las precauciones correspondientes. ¿Sí? Claro, cualquiera diría no podemos evitar que llueva. Claro. Pero tenemos que cambiar nuestra conducción adaptándola a esas circunstancias, ¿cierto? Tal cual, o sea, yo si veo que está lloviendo torrencial, no voy a salir con pantalón corto y con polera manga corta y sandalias, ¿cierto? Voy a salir obviamente preparado para la lluvia. Lo mismo es con la conducción, yo tengo que preparar la conducción con lluvia, tengo que tomar más precauciones, más resguardo cuando está lloviendo. ¿Qué debo hacer? Que me lo puedan preguntar en el examen, que salga en el libro. Obviamente tener mi vehículo en perfectas condiciones, los Eso es lo neumáticos, primero. sobre todo frenos, bajar la velocidad, ya la conducción con lluvia, Aumentar la distancia. bajar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con el ¿A vehículo. cuántos aumenta esa distancia segura? Al doble. Con lluvia. Y eso puede ser pregunta de Sí. examen, ¿cierto? Aparece en el libro, uno debe aumentar la distancia al doble de condiciones normales. Claro, y si yo no hago esto, obviamente me estoy arriesgando, me estoy poniendo en riesgo de tener un siniestro. ¿Por qué aumentan durante la noche? Porque aumenta la desobediencia, por ejemplo, las señales de tránsito a los límites de velocidad durante la noche. Ya también, obviamente, también se podría evitar. Y obviamente que las personas que han bebido alcohol, ¿qué podemos decir sobre eso? O sea, está súper claro que la conducción de un vehículo no es compatible con el consumo de alcohol. O sea, no podemos consumir. La única tasa de alcohol segura para conducir es 0,0. Entonces, tenemos dos grupos de puntos importantes. Una, ocurren más siniestros de noche, ¿cierto? Ocurren más siniestros cuando llueve y hay más víctimas fatales de noche y las personas que beben alcohol provocan más siniestros. Pero ahora tú nos has dado otro listado, ¿cierto? Que es que la desobediencia de las señales, la alta velocidad, ¿cierto? Y el consumo de alcohol son tres de las causas de esos mismos siniestros. Sí. Por eso en la noche ocurre esto, ¿cierto? Porque hay más espacio para poder andar a mayor velocidad, por ejemplo. Claro.
¿Ya? Eso es una de las cosas. Y En la noche hay mayor cantidad, tal vez, de personas ebrias que conducen, más que en el día, probablemente. Sí, claro. ¿Cierto? Y obviamente también al estar un poco más solos, nosotros en la noche pensar que no me están fiscalizando, que nadie me está viendo, yo obviamente aumenta también la desobediencia, pasamos más por desobediencia, alto mira. las señales, ¿cierto? No tenemos tanta esta responsabilidad moral o esta autonomía moral. Ya muchas veces Autonomía las personas moral, no las que es tienen. cumplir las normas aunque nadie me esté mirando. Exacto. Esa es la famosa autonomía moral. Así que obviamente por eso, por todas esas razones, no son accidentes, no son accidentales, son más que nada siniestros. Y también todas estas conclusiones que hemos entregado ahora, que aparecen en el libro, se basan en datos, ¿cierto? Y estos datos los debemos aprender porque los pueden preguntar en el examen teórico de conducción. Vamos con los primeros datos, profe, respecto a la cantidad de personas que fallecen en el mundo en siniestros de tránsito. Bueno, en este caso, más de 3.000 personas fallecen cada día en el mundo como consecuencia de los siniestros de tránsito. 3.000. 3.000 personas. ¿Ya? Imagínate, son 3.000 personas que nosotros muchas veces esto no lo tomamos tan en serio porque lo tomamos como que esto es parte de. Claro, Entonces, no lo es como- asumimos, porque lo si- normalizamos. Lo normalizamos mucho, entonces, claro, no, pero es que eso prácticamente como que es normal, tiene que Claro. pasar. Ya, y en este caso no debería ser así, no deberíamos normalizar esto. Entonces, ese es un dato que tenemos que tener en cuenta. 3.000 personas fallecen en el mundo cada día por consecuencia de los siniestros de tránsito y también que estas son la primera causa de muerte en los jóvenes. Por lo anterior, organizaciones tales como la OMS, la Organización Mundial de Salud, califican las situaciones de las personas involucradas en siniestros de tránsito como un problema prioritario de salud pública en todo el mundo. Mira, claro, Ya. de hecho, si uno va, no sé, por la ciudad conduciendo y escucha una ambulancia o algo así, uno puede pensar dos cosas. O hay una persona que va grave, que podría ser probablemente, no sé, una afección cardíaca, o van hacia un accidente, ¿cierto? Claro. Eso es lo que uno más normalmente piensa. ¿Ya? Entonces, efectivamente, hay un movimiento, hay un gasto de dinero de los países en todos estos hechos. 3.000 personas fallecen al día aproximadamente según la Organización Mundial de la Salud. Si fuera por un conflicto armado, si fuera por una pandemia, una enfermedad o cualquier otra causa, sería un impacto mundial, ¿cierto? Estarían hablando en las noticias todo el día de eso. O sea, aunque fuera un 10% de lo que se nombra acá, ya aquí todas las personas son importantes, no importa que sea una o más. El tema es cómo esto no impacta como otras causas y se normaliza tanto. ¿Ya? Así que 3.000 personas, harta gente. Y aparece una estadística sobre la primera infancia, ya hablemos de niños y de jóvenes, de 1 a 14 años, y luego de 15 a 29. En ellos, ¿qué orden ocupa como las causas de muerte? Por ejemplo, dice que en la población infantil entre 1 y 14 años representa la primera causa de muerte. La primera causa. La primera causa de muerte en población O sea, infantil. por decirlo así, como idea, no está en el libro, pero más que el cáncer, más que un montón de enfermedades, más que otras causas, más que avión u otro transporte, ¿cierto? Entonces, los siniestros de tránsito, primera causa de muerte en niños de 1 a 14 años. Claro. Y luego los jóvenes... Dice que representa la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. ¿Y por qué ¿Ya? cambia? ¿Cuál es la primera La ahí? primera serían los suicidios. Y que aparece también en el examen. Puede aparecer, ¿cierto? Me lo pueden preguntar. Exactamente. Ambos datos muy tristes, obviamente. Todos los datos que demos acá no son para nada alegres. Claro, y muestran la sociedad ahí que tenemos, un problema tenemos ahí con esas dos causas. ¿Qué más, Ya. profe? ¿Cuál es el dato que sigue? Luego el siguiente dato, se dice que no se valora el sufrimiento que provoca una persona fallecida en su entorno cercano. Ya yo de repente lo comento igual que no es lo mismo cuando, por ejemplo, un familiar mío muere por una enfermedad, que hay O por la edad, por la edad, etcétera. ¿cierto? Hay un tiempo de asimilarlo, quizás esas son cosas que no se pueden evitar. Pero en este caso, cuando un familiar o un amigo muere en un accidente de tránsito, es terrible. O sea, No, y imagínate el estos datos que sufrimiento. salen antes de los niños y niñas de 1 a 14 años. Es la primera causa de muerte. O aquellos de 15 a 29. Claro. Entonces, yo creo que es más impactante aún, ¿cierto? Exactamente. Entonces no tenemos, hay que tener en cuenta también que el impacto ¿A cuánta dice- gente afecta? Sí, Ese eso es el dato que está en el libro, Claro, ¿cierto? aquí dice que según estudios indican que en promedio por cada persona fallecida por un siniestro de tránsito, unas 100 personas cercanas sufren de dolor, ya sea familiares o amigos. Perfecto. ¿Y cuántas Ya. personas fallecen en Chile aproximadamente al día?
entre 4 a 5 personas diarias. O sea, si yo multiplico eso, estoy diciendo que ellos fallecen y sufren unas 500 personas. Claro. Que como tú bien lo explicas y lo contextualizas, pueden quedar marcados de por vida. O sea, realmente puede ser algo muy, muy impactante. Y, profe, pasando ahora a otro impacto, ya que aunque no es un impacto directamente humano, sí es un impacto indirecto que nos afecta a todos, que es cuánto gasta un país en estos hechos. ¿Cuánto se gasta en dinero? Por ejemplo, acá aparece directamente en nuestro país. Ajá. Dice que aparte, como dices tú, de las pérdidas humanas, ¿cierto? Los siniestros de tránsito también producen un enorme impacto económico que directa o indirectamente asumimos todos, en este caso todos y todos los ciudadanos. Se estima que el costo de los siniestros de tránsito alcanza el 2% del Producto Interno Bruto, o sea, el PIB. O sea, muchísimo dinero. Sí, muchísimo Y dinero. en términos de dinero, ¿podemos nombrarlo? ¿Cómo se puede calcular? Claro, dice acá que por cada persona se gastan aproximadamente 6 millones de pesos anuales, o sea, por cada habitante. Ya, 6 millones de pesos al año, solo considerando los costos por siniestros de tránsito posibles a valorizar. Me encanta ese ejercicio porque uno dice por habitante, ¿cierto? Y si yo no tengo licencia de conducir, si ni siquiera salgo en bicicleta o no hago nada, simplemente utilizo las vías en transporte público, claro, efectivamente, si eso ocurre, ¿cierto? Yo también estoy perdiendo, también me impacta. Porque, Claro, como porque dice el libro, se podría como utilizar. Como país perdemos, pues, porque toda esa plata se podría utilizar en vivienda, En algo más salud, positivo. ¿cierto? Ayudas sociales, no sé, el deporte, implementar muchas cosas. con ese O en la dinero. misma educación vial. Sí, O sea, exactamente. podría ser parte de la misma educación vial. Imagínate todas las cosas que se podrían hacer, ¿cierto? Exacto. O sea, el Ya. 2% del Producto Interno Bruto, no hay que olvidarlo, ¿ya? En la prueba probablemente aparezca 2%, 20% y 200%, no sé lo que puedan inventar ahí, pero es 2% del PIB, eso es lo primero. En cuanto a dinero, podrían ser 6 millones de pesos, ¿cierto? Por persona al año. ¿Qué otro dato tenemos, profe, de estos costos? ¿Qué más debemos aprender? Bueno, también ¿Cifras? tenemos que saber que estos costos se dividen, ¿cierto?, en 4 grupos, que son los costos Perfecto. materiales, costos de salud, costos administrativos y costos humanos. Ok. En costos materiales tenemos los daños a los vehículos y su carga, daños a la propiedad pública, daños Ajá, a la la propiedad infraestructura, privada también. Ya hemos visto accidentes que vehículos entran a las casas de repente. A la estación del metro. De todo. Eso sería la propiedad pública. Daños al medio ambiente también. Ok. Se ven muchas veces árboles, todo lo que conlleva con eso. Y luego tenemos los costos de salud, primeros auxilios y traslados en ambulancia. Ya, todo eso genera costos, ¿cierto? Tratamientos médicos de los heridos y la rehabilitación. Rehabilitación, sobre Ya todo, que ¿cierto? muchas veces puede ser bastante larga la rehabilitación según la lesión. ¿Ya? Costos administrativos, profe. Ahí tenemos a los policías y los bomberos que siempre Ya. acuden, ¿cierto? A estos, Jueces, a estos abogados. siniestros. Los jueces, abogados, esos son los costos legales. Y también tenemos la gestión de los seguros. Perfecto. Y costos humanos. Bueno, obviamente la pérdida de productividad de una persona fallecida, también la pérdida de productividad durante el tratamiento o rehabilitación de esta persona lesionada, sufrimiento físico y psicológico de la persona lesionada y sufrimiento físico y psicológico de familiares y amigos. Entonces, si me preguntaran cuáles son los costos de los siniestros de tránsito, yo podría decir esta clasificación: costos materiales, de salud, administrativos y humanos. Exacto. Genial. Y luego, si profundizan en eso, si la pregunta fuera ¿cuáles son los principales costos materiales? Ahí voy a este detalle, ¿cierto? Exactamente. Perfecto, profe. Ahora las estadísticas en Chile, muchos de estos porcentajes y todo que tenemos que aprender. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en Chile se registran más de 82.000 siniestros Ajá. al año. Como consecuencia de estos fallecen aproximadamente 1.600 personas, lo que significa que diariamente mueren entre 4 a 5 personas diarias, lo que En habíamos hablado promedio, hace un rato, ¿cierto? En las vías públicas. Y de estas personas, de estas 1.600 personas, en promedio 450 de ellas son atropelladas. Wow. O sea, un alto porcentaje de los atropellos resulta en muerte por una cosa lógica, ¿cierto? Exactamente, entonces ahí podemos pensar nosotros que son choques o vehículos que no, él decidió beber alcohol y chocó, y no, mayormente cuando una persona toma ese tipo de decisiones o no va atento a las condiciones del tránsito, se ven terceros involucrados, o sea, ahí puede resultar Exactamente. en un atropello. Siempre el usuario vulnerable mayormente el que saca la peor parte, como el peatón, el ciclista, etcétera. ¿Y qué pasa, profe, respecto a las zonas? Imaginemos desde lo más simple a lo más técnico, como en la ciudad y el campo, en la zona urbana y la no urbana, o rural, o interurbana, ¿cierto? Ya, en estos dos grupos, ¿dónde hay más siniestros y dónde hay
más víctimas fatales, profe? Por ejemplo, la mayor cantidad de víctimas fatales está en las zonas interurbanas o no urbanas, ya fuera de la ciudad, por así decirlo. ¿Ya? Ahí está la mayor cantidad de las personas fallecidas con el 63%. Perfecto, Ya se profe. da más, o sea, los siniestros son más fatales, más graves, por así decirlo, en este tipo de caminos rurales, vías interurbanas, autopistas, carreteras, etcétera. Más resultados fatales. Sí, más resultados fatales. Pero en cantidad de siniestros tenemos más en zona urbana. En la ciudad, Ajá. por así decirlo, tenemos el 80% se producen en zona urbana en la ciudad, pero no son obviamente tan mortales. Vemos muchos más siniestros más leves que con daños materiales nomás. Entonces uno podría asumir que en estas zonas no urbanas, ¿cierto? Lo que ocurre es que, aunque pudiera parecer más tranquilo en algunos lugares, los siniestros son más graves. Claro. Y eso es debido principalmente a la velocidad, porque en zona no urbana puede ser arriba de 50 y en zona urbana 50. Puede ser, claro, obviamente sabemos Uno- que la persona, nosotros, el cuerpo humano, tiene una capacidad limitada de absorber Ajá. estas energías producidas por la velocidad de un vehículo. Entonces a mayor ¿cierto? velocidad el resultado puede ser peor. Exactamente, pues yo creo que una de las principales causas es por la velocidad, también obviamente por la iluminación. Ya sabemos que en vías interurbanas no es la misma iluminación que en vías Que urbanas, vía urbana, en la ciudad, ¿cierto? No hay tantos semáforos, no hay tanta acera, no hay tanta vereda para los peatones, caminos rurales, mayormente no hay vereda, no hay Exactamente. ciclovía. Entonces, ahí yo creo que es un grupo de cosas, pero principalmente la velocidad. Profe, y este tema de los siniestros a distintas velocidades, pero en atropellos. La probabilidad de sobrevivir, esos porcentajes que aparecen en el libro. Claro, se dice que la probabilidad de un peatón, que un peatón muera se multiplica por 8 cuando la velocidad del vehículo sube de 30 a 50 kilómetros por hora. Perfecto. Allá hay una diferencia bastante alta ahí entre un siniestro a 30 y a 50. Por ejemplo, los peatones tienen 90% de probabilidades de sobrevivir a impactos a 30 kilómetros por hora. ¿Por eso la zona escolar es 30? Sí, puede ser. ¿Las zonas de tránsito calmado también son 30? Exactamente. Ahí por eso Una campaña, zonas 30. Sí. Y dice que peatones tienen menos de 50% de probabilidad de sobrevivir a un choque a 45 kilómetros o más. Ahí Ya. bajan las probabilidades. Bajan bastante y ya a una velocidad de 65 kilómetros por hora lo más probable es que el peatón muera Muera en el lugar. en el siniestro. ¿Ya? Así que por eso a veces nosotros podemos pensar que, no sé, de 30 a 60 no es tanta la diferencia, sobre todo nosotros como personas conductoras nos dejamos cegar un poco por la velocidad, Exacto. pero puede marcar la diferencia entre una La vida y la muerte, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta. Hace un rato nombraste algo de las edades. Los niños niños y niñas de 1 a 14 años, primera causa de muerte, los siniestros de tránsito. Luego de 15 a 29, segunda causa de muerte. La primera eran los suicidios. Pero hay un grupo ahora de conductores, Claro. que es 18 a 29, no 15 a 29. ¿Qué ocurre 18, con 29. ellos? Estos son mayormente los jóvenes se ven involucrados en más siniestros fatales, ya con el 29% del total, que son precisamente entre 18 y 29 años. ¿ya? Ok. Tenemos que tener en cuenta que la falla humana está presente en más del 90% de los siniestros de tránsito. O sea, casi todos son por Por una eso acción que humana y una falla humana. Vuelve esto a recalcar por qué no son accidentes y son siniestros. Y finalmente se debe agregar que el 79% de las personas conductoras fallecidas son varones. Perfecto, ahí Ya. tenemos todos esos datos que hay Dato que que... cambió un poco porque... Era 92 Era antes. 92 antes. O sea, Pero ahora es mucho más. 79. Ahora 79 se va equiparando, obviamente, porque hay muchas más conductoras mujeres ahora también. Y nos queda una duda ahí porque el libro de clase C para las personas que vayan a sacar licencia de motos no se actualizó el año pasado como el de clase B de autos. Claro. Entonces ahí también hay un tema que se llama el problema de los siniestros de tránsito. Sí. Así que ahí no sabemos todavía si se sigue preguntando y si tienes que responder 92 o no. Pero en clase B para autos es 79. 79%, profe. Y al final de este tema, profe, la parte que vamos a ir ahora, se llama sistema seguro, pero este no es un sistema del auto, no es un sistema como la seguridad pasiva, activa, no es eso, sino que es algo que tiene que ver con las políticas públicas, algo con nuestra responsabilidad social tal vez, Claro. como usuarios de las vías, tiene mucho que ver con eso. Explícanos, profe, para que las personas que están recién llegando a estos contenidos puedan preparar bien su examen. ¿De qué se trata esto? Claro, este es un sistema de política nacional de seguridad, Ajá. ya que la misión en realidad es que todos los componentes del sistema
funcionen a la par, por así decirlo. Si es que uno falla, funciona el otro. Perfecto. Y ya ahora obviamente se cambia un poco el paradigma, ya también se habla de que los siniestros de tránsito y las lesiones graves y muertes en siniestros de tránsito son inaceptables, ¿ya? Por lo tanto, como consecuencia de un siniestro de tránsito, en este caso, dicho enfoque es conocido mundialmente como la visión cero. Se habla mucho, sobre todo en Europa, ¿cierto?, que ya los siniestros de tránsito son inaceptables, obviamente. Perfecto. Las marcas más potentes, como, no sé, Volvo, por así decirlo, Por que ejemplo, es un ajá. vehículo, son vehículos de transporte pasajero y de Bueno, carga. no nos auspicia, pero no nos enojamos si Claro. nos quieren auspiciar. Eso no es problema. Indican que ya no deberían haber, ya no son inaceptables y que en sus vehículos no va a morir más gente, por lo que dicen, es una de sus Mira qué campañas. increíble, ¿eh? O sea, claro, un sello de las marcas potentes, ¿cierto? O un sello de los emprendimientos en esta era, es tener un valor agregado. Claro. A veces es cuidar el medio ambiente, por ejemplo. Y lo que estás diciendo tú de Volvo es muy potente, porque es Claro. cuidar a las personas, poner a las personas en el centro, ¿cierto? Está muy, muy interesante eso. Mira que... Claro. Y la idea ahora es tener esa visión, pero como política pública, como algo sistémico. Por eso viene este sistema seguro, que tiene 4 principios. ¿Nos puede explicar, profe, estos principios del famoso sistema seguro? Bueno, el primer principio dice que los seres humanos cometemos errores, los que pueden derivar en un siniestro de tránsito. En este caso, entre comillas, dice que errar es humano. ¿Cómo se llama esa conducción cuando yo estoy consciente de que el otro se puede equivocar? Conducción defensiva. Esa es la conducción Sí. defensiva, ¿cierto? Conducción defensiva, claro. Que, por ejemplo, yo lo veo cada vez que voy en una esquina, que hay un paso peatonal y hay un peatón de pie que no parece que fuera a cruzar o no, y yo primero lo miro, ¿cierto? Claro. Puedo bajar la velocidad casi hasta detenerme mirando si esta persona de alguna manera me comunica que va a cruzar, ¿cierto? Exacto. Algún gesto, no sé, alguna forma, alguna Claro, intención. Yo creo que este sistema también se enfoca que al final aquí la idea no es endurecer las normas, por ejemplo, las penas y más fiscalización, que al final igual los siniestros, algunos van a pasar Pueden igual ocurrir, por sí. algo que dice que los humanos cometemos errores y que pueden derivar en siniestro de tránsito, que errores humanos. Entonces, los otros sistemas también tienen que funcionar bien, como por ejemplo, que la infraestructura esté bien provista, las barreras, por ejemplo, las señalizaciones, y que lo demás funcione todo también. Una vez producido el siniestro, que también todo lo que el sistema de ayuda al siniestrado funcione de manera correcta igual. Perfecto. Es como ampliar esto de que el 90% de los siniestros ocurren por falla humana. Podría ampliarse la idea de la falla humana y no solo estar en persona conductora, Claro. sino que falla humana sería también no tener en buen estado las vías, ¿cierto? Exactamente. Esa es una falla humana. No estar bien iluminado, por ejemplo. No estar bien una iluminado, vía. exactamente. O la señalética. A veces uno hace la ruta municipal, hay personas que la practican con sus instructores y no está bien visible la señalética. El típico Entiendo. señal Claro. pare tapada por un árbol, una rama y no se ve y después te pueden reprobar en el examen. Eso no es tan grave en el momento del examen, te puedes sentir mal. Pero imagínate, eso ocurre con una persona que es primera vez que conduce ahí y no ve la señal pare. Claro. Puede transformarse en un atropello, ¿cierto? Exactamente. Entonces, la número 2 dice que el cuerpo humano por naturaleza tiene una capacidad limitada para soportar las fuerzas de un impacto antes de que el daño ocurra. Perfecto, O profe. sea, lo que hemos hablado, el tema de un atropello a 30, 50, La 65. vulnerabilidad del cuerpo humano. Claro. Ante esta gran fuerza de los vehículos y La que ahora energía tal que vez produce. tenemos más seguridad de los vehículos, pero los vehículos también suenan menos, son más confortables. Entonces tal vez baja nuestro estado de alerta. Claro. Ya los vehículos más antiguos, yo por lo menos, que soy más viejito, sentía que sonaban más. Ya cuando alguien te enseñaba siempre te decía, pero escucha el motor. Fíjate, ahora a veces eso no se siente mucho, ya es muy difícil. Y te hacía más consciente de lo que estabas haciendo, que es mover una máquina que genera energía y que puede provocar daño, por supuesto. ¿Cierto? Ahora es tan tranquilo todo que muchas veces las personas sufren un impacto y no se dan cuenta. Hay videos con cámaras dentro de los vehículos y cámaras por fuera de la autopista y muchas de las personas no eran conscientes de lo que están haciendo. Claro. Por ejemplo, al realizar la típica maniobra de cambio de pista sin señalizar. Algo tan simple, pero en algunos países a 140 kilómetros por hora puede ser gravísimo, ¿cierto? El impacto. Exactamente. Ya, entonces dice la número 3 que existe una responsabilidad compartida entre Perfecto. quienes diseñan, construyen, administran y usan las vías y los vehículos, junto con quienes brindan atención luego de ocurrido el siniestro de tránsito para evitar que éste tenga resultado de muerte o lesiones graves. O sea que se busca que entre todos colaboremos, todos los especialistas médicos, todo lo que hablamos de los gastos, ¿te acuerdas? El tema administrativo, policía, bomberos, todos. Que todos sean parte de evitar que una persona fallezca en estos Exacto. hechos, ¿cierto? O que quede con lesiones graves.
Y por último dice que todos los componentes del sistema deben estar fortalecidos y si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a la persona involucrada. Perfecto, profe. Me parece espectacular. Esperamos, por supuesto, que esto les ayude a complementar su estudio. Ya cuando nos preguntan cuál es la clave para aprobar el examen, utilizar todas las oportunidades de aprendizaje disponibles. Que las oportunidades a veces son herramientas, formas de ver esta información y de relacionarla con la realidad para que, por supuesto, seamos mejores personas conductoras. Así que los esperamos en practicatest.cl con su cuenta premium. Les va a ir espectacular, preparándose muy bien. Profe, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.